una semilla que sirva para nuestro bienestar espiritual. Cuando estamos hablando con cualquier persona y le hablamos del beneficio que tenemos en el Evangelio, generalmente hablamos del cielo. Ese es el premio mayor que todo creyente recibe cuando se convierte al Señor. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Y para entrar al cielo, ustedes leyeron que al cielo no puede entrar nada inmundo. Ni sangre ni carne podrá entrar al reino de los cielos. Es decir, para entrar al reino de los cielos tenemos que pasar por el proceso de la muerte. Por eso es que San Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sé que ausente de este cuerpo estaré presente ante el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, para Pablo la meta era alcanzar la gloria. La glorificación se le llama en la teología. Nosotros somos salvos mediante el recibir a Jesucristo como Salvador personal. Este es el proceso. San Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, hablando de Jesús. Mas a los que le reciben, dice el versículo 12, a los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice el versículo 13, no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Es decir, por la voluntad del Señor, al recibir a Jesús como Salvador personal, Dios nos da el privilegio, volviendo al versículo 12, el privilegio de ser hechos, dígalo fuerte, esos son todos aquellos que reciben a Jesucristo como Salvador personal. El fenómeno es que en algunos casos, algunas personas reciben a Jesucristo como Salvador personal solamente para mostrarle a alguien que lo invitó que está haciendo esta decisión. Alguien está tratando de agradar a su novia, a su novio, a su esposo, a su esposa, a veces a su mamá, que lo trajo a regañadientes a la iglesia. Yo recuerdo que en las tantas ocasiones después de mi conversión, siempre venían predicadores a visitarnos a la iglesia. Y yo a cada predicador le presentaba a mi esposa, pues yo quería que ella se convirtiera. Y ella tantas veces dijo: no, si yo acepto a Jesús, claro, yo lo acepto. Pero ella misma confesó después de que no lo hacía de corazón, sencillamente para salir del paso. ¿Cuántos lo han hecho así? Para salir del paso. Bueno, menos mal que aquí no hay ninguno de esos escapistas. Salir del paso. Pero llegó un día en que mi esposa, íbamos a los bautismos, ya ella estaba enrolada en la iglesia, le decían hermana, pero yo era el hermano Palacios y ella también, la hermana Palacios, pero su conversión no era genuina. Pero ese día que íbamos a bautizar a un grupo, se me acerca y me dice: siento algo por dentro, no sé qué, no sabía explicarlo, pero yo estoy anhelando de todo corazón bautizarme también este día, me dijo. Yo dije: bueno, ahora es cuando el Señor está tocando a la puerta. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, ¿qué dice el Señor como promesa? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Mire, cuando se da la genuina conversión, lo hace sentir Dios en lo profundo de tu corazón. Y todas aquellas cosas que antes te parecían estorbo o incómodas,
vienes a amarlas, las abrazas y las apropias para tu vida. ¿Cuántos han experimentado eso? Apropiar a Cristo en el corazón. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo has experimentado? ¿Por qué no levantas tu mano? Quiero ver si lo has experimentado genuinamente. Gracias a Dios. Porque hay algunos que se llaman cristianos por herencia. Mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana y yo también. ¿Se acuerdan cuando decíamos, mi mamá nació católica, mi papá también y yo también soy católico? Lo decíamos como una costumbre, no porque había convicción. Tú ibas a la iglesia, ¿no es cierto? Y hacías lo que la iglesia hace. Levántense. Todos decían, todos hacíamos lo mismo. Y ni cuenta te dabas de lo que estaba sucediendo en la misa. Yo nunca supe. Entonces, aún se predicaba en latín, o se decían algunas cosas en latín. Luego cambiaron porque la gente empezó a decir, no entiendo lo que dice. No comprendo lo que están predicando. Pero bien, lo importante, hermanos, en la vida cristiana es saber en quién hemos creído. Amén. Saber en quién hemos creído y que es poderoso para guardar nuestro depósito sin caída. Amén. Él es poderoso para guardarnos, para librarnos de toda condición contraria. Pero me hizo ver el Señor antes los versículos que siempre los pasamos por alto. Los pasamos por alto porque pensamos que no tienen nada que ver con nosotros. Pero resulta que sí, tienen que ver con nosotros y muy profundamente. Leamos esto, versículo 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Qué examen para aprobar o reprobar? ¿Qué examen? Por eso siempre hemos dicho, la Santa Cena resulta ser un termómetro para muchos de nosotros. ¿Qué porcentaje de relación estoy manteniendo con mi Dios, con mi hermano en la fe, con mi iglesia? ¿Qué porcentaje de seriedad hay en mi relación con Dios? La Santa Cena a veces nos dice mucho acerca de esos porcentajes. Hay personas que el día de Santa Cena prefieren no estar con nosotros porque dicen, bueno, ¿para qué? Pero yo creo que sí vale la pena estar. Vale la pena estar para conocer cuál es la voluntad del Señor y de qué forma nosotros podemos ponernos a cuentas con Dios. Porque no todo el tiempo nos vamos a quedar exentos o aparte. Porque el día cuando el Señor nos sorprenda, el día cuando Dios nos sorprenda, vamos a lamentar seriamente.
Y usted que conocía, y usted que escuchó tantas veces el amor de Dios y la sentencia de Dios para con todos aquellos que no obedecieran, van a lamentarlo seriamente. Segunda de Pedro, capítulo 3, y el versículo, voy a leer desde el 7, vamos a poner el 7. Dice Pedro hablando acerca de el retorno de Jesucristo. Jesús vendrá un día. Jesús vendrá para establecer nuevamente su gobierno milenial. ¿Cuántos lo creen? Él vendrá, es promesa de Dios. Y Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces dice este versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren hasta dónde llega la bondad del Señor. Él sabe nuestro corazón. Él nos conoce íntimamente. Él sabe si somos sinceros o no al tratar con los demás en derredor nuestro. De Él no podemos escondernos. A Él no lo podemos engañar. ¿Están de acuerdo conmigo? No podemos, no podemos. Entonces aquí San Pedro está diciendo, señores, no crean como creen los impíos. Los impíos se ponen a discutir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Siempre ustedes, me dijo alguien, siempre ustedes están predicando o están sentenciando a la gente. No, no les estamos sentenciando, les estamos informando para que escapen del peligro. Pero nadie quiere. No, ya esto ya está trillado. Incluso hay creyentes que están pensando, yo creo que el Señor ya no vendrá más. Y están creyendo como creen los impíos. Y entonces dice San Pablo, bueno, si el Señor no viene, entonces bebamos y comamos que mañana moriremos. ¿Qué les parece? Si es cierto que el Señor no va a llegar, no va a establecer su gobierno milenial, entonces bebamos y comamos. ¿Qué nos importa si Dios no viene? Si el Señor no viene. Dice, pero no, dice San Pablo, no crean la mentira del diablo, porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bueno es Dios, ¿no les parece? Hay cosas que yo no puedo poner en orden. Hay cosas que yo no las puedo controlar. Estoy dentro de un cuerpo lleno de pasiones vergonzosas. San Pablo lo declara en esta forma. Dice, yo soy un miserable. San Pablo, miserable hombre de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque dice Pablo, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, esto es lo que estoy practicando a diario. Soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Parece que no había esperanza. Parece que todo está perdido.
Y entonces si todo está perdido, pues ¿qué vamos a estar haciendo en la iglesia? Vámonos de playa, vámonos de picnic, vámonos a buscar qué hacer en la calle. Al fin el Señor retarda su venida, ya esto ya no va a funcionar más nunca. Dice, no sean ignorantes, dice Pablo. El Señor no retarda su venida, sino que está esperándote, que te arrepientas. Está esperando que reconozcas. Está esperando que te humilles. Leí que allá en Nicaragua están haciendo un llamado para cumplir Segunda de Crónicas 7:14. Yo he estado insistiendo con este texto aquí en Miami, en nuestro programa de radio, en nuestro programa de oración. Segunda de Crónicas 7:14 comienza diciendo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Miren las cosas que pide Dios, porque nosotros estamos buscando perdón. Primeramente queremos que Dios nos escuche, ¿no es cierto? Hay quienes reclaman diciendo, parece que mi oración no pasa del techo. Me siento como que Dios me ignora. ¿Cuántos sienten así al orar? ¿Lo has sentido alguna vez? Yo lo he experimentado en ocasiones. Como que el cielo se cierra, como que hay una barrera de acero y no puede transferir tu oración hasta los oídos de Dios. Porque tú sabes cuando tienes la respuesta de Dios, cuando hay solución, cuando pides y recibes y ves el resultado de Dios. Pero ¿por qué no estamos viendo los resultados hoy como antes? Hay una barrera. ¿No será que esa barrera la hemos construido nosotros mismos? Yo diría que sí, en parte. Cuando sentimos que la oración no trasciende, es porque hay algo que no está de acuerdo con el Señor. Y entonces es cuando viene el arrepentimiento. Dice Segunda Crónica 7:14, si se humilla mi pueblo. Observen bien estas 4 cosas. Humillación número 1. Dios quiere vernos delante de su presencia humillados, no prepotentes. ¿Recuerdan al fariseo y al publicano orando en el templo? El fariseo, dice la Biblia, que se paró delante del altar y dijo en esta actitud, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Sacando pecho. No soy como los demás hombres de esta iglesia. Ayuno 2 veces a la semana. Pago los diezmos de todo lo que tú me das. Soy buena gente, Señor. Soy buena gente. Merezco tu aprobación. Dice que el otro hombre que estaba orando estaba de rodillas. Este era un publicano, judío también, pero empleado del gobierno romano. Eran mal queridos, porque estos cobradores de impuestos siempre estaban extorsionando al pueblo. Este cobrador de impuestos estaba humillado, golpeándose el pecho, dice la Escritura, y diciendo dentro de sí, Señor, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. No soy digno de mirar siquiera al cielo, pero por favor, ¿qué estaba haciendo este hombre? Estaba humillado ante la presencia del Señor. Esto es, humillado delante de Dios, diciendo, no merezco nada, soy culpable, soy pecador, perdóname, perdóname. El segundo requisito que pide Dios es que busquemos, que oremos. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren.
Si nosotros aprendemos que la oración es verdadera conversación entre Dios y el hombre, podríamos establecer todos los días un diálogo con el Señor. Hay quienes se preocupan porque, pastor, yo oro al Señor y se me acaba el repertorio. Le pasa a usted, ¿no? Padre, gracias por este día, qué bueno eres, Señor. Y le dices unas cuantas palabras bonitas y luego ya no tienes más que decirle. No te preocupes. Recuerda que no estás en un monólogo, estás estableciendo un diálogo. En un diálogo tú hablas y el oyente también participa. En otras palabras, deja que Dios te hable. Amén. Cuando tú estableces esa íntima conversación, recuerden esto, la oración, lo escuchan todos los días los que escuchan mi programa de radio. Oración, verdadera conversación entre Dios y el hombre. Es cierto. Así que no te preocupes, si tú oras y no tienes más que decir, tranquilo, deja que Dios te hable. Abre tu Biblia y dile, Señor, por favor, respóndeme. Abre tu Biblia, aunque sea así al azar, como muchos suelen hacerlo. Pero siempre hay una respuesta. Dios siempre habla, cuando particularmente tú estás en comunión con Él íntima. Dios te habla. Pero bien, vamos a dejar esta parte, que ya ustedes ya la conocen. Oren. Busquen mi rostro, ese es el número 3. Buscar el rostro del Señor, hermanos, es algo íntimo, parecido a la oración. Cuando tú vas a orar, ¿a quién buscas en tu oración? Buscas a Dios, amén. Pero aquí es diferente, la oración es conversación entre Dios y el hombre. El buscar el rostro del Señor es diferente, es algo parecido a la intimidad. Buscar el rostro, no se habla nada, solo se contempla. Ustedes que tienen hijos pequeños, ¿cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tuvieron hijos pequeños? Yo los tenía con mucha frecuencia. Algunos de mis hijos, recuerdo con cariño, venían a tocarme la cara solamente y decían, papito, papito, qué lindo eres, papito. Algo quiere. Aunque seamos mal pensados, ¿verdad? Pero a veces no querían nada, sencillamente querían estar contigo tus hijos, ¿no es cierto? A ustedes que tienen hijos pequeños, esos niños que tú les enseñas a amar, que tú les enseñas a contemplarte. Miren, Dios dice que si buscamos su rostro, ¿saben por qué? Porque muchos de nosotros cuando nos acercamos para orar, para buscar a Dios, lo que buscamos es su bolsillo. ¿No es cierto? Venimos con la lista de peticiones. Mira Dios, aquí te traigo. Ni siquiera le decimos gracias. Tenemos que aprender a hacer estas 3 y 4 cosas. La cuarta es si se arrepienten de sus malos caminos. Y ahí yo quiero quedarme porque este es el tema, arrepentimiento de nuestras malas acciones, de nuestra falta de consideración para el hermano. San Pablo enseña que en la Santa Cena nosotros en vez de hacer bien, hacemos mal. Porque os reunís para lo peor. ¿Por qué? Le diríamos a Pablo, ¿cuál es el problema? Y ahí Pablo nos enseña cuál es el problema. Vamos a regresar a 1 Corintios, al capítulo 11 y al versículo 18. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice Pablo. Divisiones. Hermanos, las divisiones debilitan una iglesia.
Las divisiones, dije, debilitan una iglesia. Por eso San Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, no se reúnen para nada bueno, sino para lo peor. ¿Por qué, Pablo? Porque oigo que hay divisiones entre ustedes. Y dice Pablo, es preciso que haya disensiones. La palabra la cambia. Divisiones usa primero y luego usa disensiones. Yo me puse a investigar esa palabra, disensiones. Tiene que ver con desacuerdo, tiene que ver con oposición de parecer. Tiene que ver con la falta de acuerdo entre dos personas sobre una situación o decisión u opinión. Si yo presento mi opinión o yo digo, miren, esto es lo que hay que hacer, la otra persona se opone. Aquí estamos yendo totalmente en sentido contrario de lo que nos enseña la Biblia acerca de la vida cristiana. ¿Cómo estaba la iglesia primitiva el día que vino el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Qué más? Estaban unánimes y juntos. Una de las cosas que a la iglesia tanto le hace falta es el estar juntos y en armonía. Qué feliz es una iglesia y qué feliz es un pastor. Qué feliz es un padre de familia. Nosotros siempre tuvimos una multitud. Eran 6 hijos criándolos a la vez. 6 hijos. Y donde hay multitud siempre hay conflicto. De que si la fulanita se puso los zapatos de la fulanita, de que si cosas tontas, insignificantes a veces, ¿no? Pero eso les hace entrar en conflicto a los hijos. Y siempre había su fajazón, como dicen los cubanos. Y cuando hablamos de fajazón es porque la cosa se pone seria, ¿no? Y entonces cuando entra el padre y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, porque me quitó, me hizo, me tornó. Y entonces el padre viene y pone en orden las cosas. Las pone en orden porque hay una queja, hay un reclamo. Y entonces cuando no hay reclamos o cuando se ignora el asunto, eso se torna en un problema serio, ¿sí o no? Se torna en un problema serio. Entonces yo querría evitar esos escapes. Hay una cantidad de textos bíblicos que parece que nosotros las ignoramos a propósito. Dice el Señor, por ejemplo, en Mateo 26:41, que debemos de velar y orar para no caer en esa trampa. Nos habla del arrepentimiento. Tenemos que buscar, hermanos, el arrepentimiento. Miren qué lindos textos. ¿Por qué habla el Señor del buscar el arrepentimiento? Dice en Ezequiel, por ejemplo, 18:31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? En Joel 2:12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Miren por qué Dios insiste en la conversión, en el arrepentimiento de una iglesia. Se supone que todos estamos viviendo en santidad, que nos estamos esforzando por llegar a la meta que nos hemos propuesto. Pero Dios insiste, Mateo 3:2, diciendo, arrepentíos, Jesús enviando a los predicadores, digan, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En San Lucas 13:3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No importa
Alguien dice, estos murieron porque son unos grandes pecadores. No, no, no. Si no os arrepentís, todos van a perecer por igual. Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 17:30, para que lo anoten o para que lo escuchen de nuevo en el cassette o en el disco. Pero Dios, dije Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, en este día, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y qué más podríamos agregar? Hay tanto, hay tanto. Dios nos ayude, hermanos. Estamos viviendo en días peligrosos. Yo siempre me pregunto, ¿cuándo nos tocará a nosotros? Porque en cada país, en cada región, hay un acontecimiento. ¿Se han fijado ustedes en eso? Terremotos en diferentes lugares. Mantenerse conectado. Esto hará la diferencia de un padre de familia que sufre yendo a la cárcel a ver a sus hijos, o yendo al hospital porque está herido de una vagancia, o lo peor, yendo a poner flores al cementerio porque me lo mataron, pastor, me lo mataron. Habiendo podido librar a nuestros seres queridos con tiempo, no lo logramos. Hay mucho más que yo quiero seguir enseñando, porque, hermanos, dice el Señor que no debemos de ser insensatos. El insensato es una persona necia, una persona sin sentido. Nos manda el Señor que seamos prudentes. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Va a llegar el momento en que un sector de la iglesia van a ser ignorados por el Señor. Y podríamos estar algunos de nosotros ahí en ese grupo de los ignorados. ¿Querría usted estar en ese grupo? Yo no. Dígalo también, yo no, pastor. Entonces, para no estar en ese grupo tenemos nosotros que despertarnos. Primeramente al amor los unos con los otros. ¿No nos manda el Señor que nos amemos unos a otros? ¿No nos manda el Señor que soportemos las cargas de los débiles? Porque siempre vamos a tener algún débil. Siempre estarán con nosotros los débiles. ¿Pero qué te pide Dios? ¿Que lo aplastes? No, que lo levantes, que lo ayudes. No le prestes el oído a los débiles, más bien deja que Él te escuche a ti. Y dile lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Estamos en un proceso, amén. Vamos rumbo a la patria celestial. Gloria al Señor, amén. La trompeta está para sonar. La trompeta está para sonar. Seamos prudentes. En este último tiempo Dios nos manda que seamos prudentes. Las divisiones debilitan. Las contiendas en la iglesia no son aceptadas por Dios. Pablo quiere que nos acerquemos a la mesa del Señor con corazón sincero, llenos de fe, y que no siga más este versículo sonando en nuestra congregación. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os reunís para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso
que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Qué pena, qué vergüenza. Me da escalofrío. Porque no estamos considerando el cuerpo de Cristo como se merece. Tenemos que hacer un cambio, hermanos. Si tienes alguna diferencia o si yo tengo alguna diferencia contigo, yo quiero que me abraces hoy y que me digas, pastor, discúlpeme. Yo también quiero decirte, perdón, hermano. Si en algo no estoy cumpliendo mi función, perdóname. Perdóname por mi desvío, por mi descuido. Te prometo que voy a interesarme más y más en tu crecimiento espiritual, porque de otra manera, si no le presentamos al Señor nuestro desarrollo espiritual, nos va a seguir viendo Dios como gente necesitada. Recuerden las tres formas en que Dios nos ve. Nos ve como naturales, mas el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura. El natural es el que no conoce nada de la Biblia. Está el otro hombre, como Dios lo ve. Lo ve como espiritual. El hombre espiritual, percibe todas las cosas que son del Espíritu de Dios. Las discierne, porque las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente. ¿De acuerdo? Pero en medio de estos dos, el natural y el espiritual, está uno, que se llama en la Biblia el carnal. Y para vergüenza nuestra, el carnal está dentro de la iglesia. Porque conoce a Dios, pero sus motivaciones están en la carne, no en el espíritu. Está el que es motivado por el espíritu y el que no conoce a Dios, no es motivado más que por la carne. A esos son los dos extremos. Pero dentro, en el medio, cabemos nosotros, porque sí conocemos a Dios. Sí lo hemos probado. Y en vez de contribuir para la salvación de muchos, estamos echando a perder la vida de muchos. La salvación es nuestra, amén. Y las reacciones del hombre y la mujer salvados son muy diferentes a las reacciones nuestras hoy en día. En Zaqueo, Jesús le dice, Zaqueo, yo voy a tu casa hoy. Me meto en tu casa. Me meto en tu vida. Y después de haber cenado, Zaqueo se levanta y dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y aquellos a los que les he robado, se los voy a regresar cuadruplicado. Jesús se levantó y dijo, hoy llegó la salvación a esta casa. Esta es una demostración del hombre salvo, el hombre que se da voluntariamente al servicio de Dios, sin percatarse de lo que esté en derredor de él. Lo que le interesa es la salvación de hoy en adelante de toda la gente que me rodea. Pero si nosotros no nos interesamos ni por el hermano que está cerca nuestro, oiga, ¿dónde quedará el pobre impío? ¿Quién le hablará? Es una historia preciosa. Hay un grupo de personas que están siendo consultadas acerca de cuáles son sus expectativas, de dónde son. Y todo mundo orgulloso de ser de donde es. Hasta parece un cubano también. Muy orgullosamente dice cubano. Y consultaron con un grupo grande de gentes. Y le dijeron, ¿cuál es la raza que más pesada te cae en el corazón? Y algunos dijeron, bueno, los alemanes me caen chocantes, los coreanos me caen y todo. Y entonces les pidieron una prueba a todos. Dice, vamos a probar, a ver, con una saliva, vamos a ver el ADN,
Porque el ADN nuestro es una composición, 50% de mi papá, 50% de mi mamá. Y a su vez, ellos también tienen un 50% de su papá y un 50% de su mamá. Y así sucesivamente, hasta llegar al infinito. Es difícil, es amplio. Yo lo estoy adelantando. Y luego que les hacen la prueba de ADN, una semana después o 3 días después, lo citan nuevamente para que se den cuenta de su procedencia. Y sorprendentemente, aquellos que dijeron, a mí me caen pesados los turcos, por ejemplo, decía una mujer, y justo ella también tiene un porcentaje en su ADN de estas personas. Me interesó tanto. Al final, mire, qué hermoso. Ellos se abrazaron entre ellos, porque aquella mujer que odiaba tanto a esta otra raza, resulta que ella era también un porcentaje de esa misma raza. Y le dice, sorprendentemente, aquí está un primo tuyo, le dice. Ahí está ahora mismo. Ahí se levanta el primo que... Y esta es la mujer que decía que odiaba a los turcos. Son primos, resultaron ser primos. Es precioso. A mí me movió, ahora se están abrazando, ¿ves? No se conocían, pero resultan ser parientes. A pesar de que ella dijo, odio a esta raza. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Que no nos consideremos cubanos, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños. No. Yo prefiero que nos consideremos como miembros, ciudadanos del cielo. Amén. Ciudadanos del cielo. Donde todos nosotros delante de Dios somos iguales. Jesucristo murió por todos nosotros para darnos la salvación. Y si murió por el musulmán, y si murió por el alemán, por el norteamericano, murió también por el nica y por el hondureño y por... Amén. Murió por todos nosotros. Démosle un aplauso al Señor, porque Él nos ama.